Vivir en libertad es lo más hermoso que hay. Hoy vamos a experimentar este tema, la verdadera libertad. Ya que tenemos el libro en la mano, yo les invito a hablar con el autor del libro. Inclinen sus rostros. Padre, te doy gracias por el poder de tu palabra. Tu palabra expresa tu voluntad. Tu palabra nos enseña todos los beneficios que nos has heredado. Y a través de la lectura de tu palabra y la enseñanza, hoy experimentamos la verdadera libertad. Jesucristo es el libertador, es el que conquistó, es el que exhibió públicamente a los demonios, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, dice Colosenses 2:15. Por lo tanto, ahora, por medio de tu palabra, expresas tu voluntad y nosotros aceptamos tu voluntad, creemos tu palabra y al que cree, todo le es posible. En Cristo Jesús, y decimos amén. La verdad, la verdadera libertad. No solamente está una persona privada de su libertad por estar en un lugar donde no puede salir. Los verdaderos prisioneros están en la calle. Personas que caminan y que son prisioneros de sus propios pensamientos, de frustraciones y de situaciones terribles, lo cual nos enseña claramente que hay muchas vidas que sufren cautivas y se deterioran rápidamente por las frustraciones internas. Pero ¿cuál es el origen de este problema? ¿O cuál es la causa de este mal? La palabra del Señor nos muestra en San Juan capítulo 8, verso 36, la verdadera libertad. Así que si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Existe una libertad genuina, verdadera, y existe entonces una falsa libertad. Y esa es la que hay que identificar para no caer en esa falsa libertad. La libertad falsa es la que nos pretenden vender, pero que no resulta en beneficio para nuestra vida. Cuando yo tenía como unos 19 años de edad, me encontraba en otro país predicando el evangelio. Entonces vino un amigo y me dio una oferta mostrándome un reloj de calidad. En realidad, esa marca de reloj era muy cara. Y yo dije, es mi oportunidad, porque la oferta era inmejorable. $50 de un reloj que podía costar entre $1,500 a $1,600. Inmediatamente le di los $50 y me sentí feliz de ponerme un buen reloj en las manos. Y yo dije, qué dichoso que soy. Compré un reloj de $1,500 en $50. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pasaron unas cuantas semanas y el reloj se oxidó. Fui donde un experto, lo abrió y dijo, este motor no es original, es una copia barata. En realidad me dieron por genuino algo falso. Por eso Jesús dice, si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Lo cual nos abre los ojos para entender que hay una verdadera libertad y no vivir privados de ella, y es a través del poderoso nombre de Jesús. Yo escribí esta mañana esto: en el área en que las personas sientan miedo, no experimentarán libertad. En toda área donde haya miedo, la gente no va a tener libertad. Yo me sentía feliz de viajar. Creo que a muchos de nosotros nos gusta conocer nuevos lugares, nuevas culturas, nuevas comidas, nuevos paisajes. Yo disfruto, soy de esa persona que donde quiera que va, sea frío o sea calor, disfruto el ambiente, disfruto a su gente. En realidad, cuando pienso en Nicaragua, no estoy pensando solo en los lagos y en los volcanes. Pienso en la maravillosa cultura que Dios nos ha dado. El nicaragüense es muy inteligente. Algunos no lo creyeron, pero yo sí lo creo. El nicaragüense es muy inteligente, pero se ha dañado su autoestima. El nicaragüense se destaca en los lugares donde va.
El nicaragüense es muy trabajador. Lo que ha sucedido es una mala conducta, pero el nicaragüense es muy trabajador. Y ya no se diga las mujeres nicaragüenses que son guapísimas. Por algo me casé con una. Aleluya. Y que Dios bendiga a todos los demás hermanos de las demás culturas, ¿verdad? Que Dios bendiga a las demás naciones y países. Pero puedo decirle lo siguiente con respecto a esto. Hay una gran verdad cuando entendemos que experimentamos libertad total y la vida cambia radicalmente. Pues entonces yo me montaba en los aviones para ir a disfrutar, predicando la palabra, conociendo nuevas culturas, nuevas comidas, pero me sucedía algo. Me privaba de la libertad. Lo que psicológicamente nosotros sabemos es sentirse en el aire. Entonces yo me sentía inseguro. Y la primera voz que me venía era: ¿y si se cae este avión? No he visto otro lugar tan espiritual como los aviones. Ahí todo el mundo ora, se pone de acuerdo con Dios, y los que son medio mundanos se santifican. Los que son malvados dicen: oh, que no se caiga este aparato. Entonces yo siempre estaba orando, y cualquier movimiento yo venía y comenzaba a reprender. Era todo aquello como mecanismo de defensa, nerviosismo. Y lo que hacía era sonreír al que estaba al lado para no demostrar miedo. Eso no me solucionaba el problema, porque el conflicto era interno. Estaba ahí. Hasta que un día identifiqué el mal y dije: cada vez que me monto en un avión que quiero disfrutar, sufro. No puede ser posible. Si acabo de comprar en el duty free una buena colonia, le lleva buenos regalos a la gente, ¿por qué voy a vivir torturado por ese pensamiento? Hasta que entendí la verdadera libertad a la que Dios nos ha llamado. Pablo estuvo preso y se sentía libre. Juan estuvo desterrado en Patmos, pero era libre en el espíritu. La verdadera libertad está en el espíritu. Y ahí es donde se enfoca este mensaje, de donde surge la verdadera libertad. Dije que en el área en que las personas sientan miedo, no experimentarán libertad. Los matrimonios, las empresas, los negocios, las familias, donde no se experimenta libertad, observe que hay miedo en algo. Miedo al que comer, al que vestir, al que calzar, miedo al futuro, miedo al hombre, miedo al mañana, o miedo a los demonios. Entonces yo reprendí en el nombre de Jesús ese espíritu maligno que me molestaba cuando subía a un avión. Ahora, cuando estoy en un vuelo y de pronto se sienten esas nubes que están cargadas de lluvia, o las bolsas de aire, y comienza eso a moverse, yo digo: en el nombre del Señor, todo está bien. Voy a llegar a mi destino porque creo el poder de la palabra. La verdad te da libertad. Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Dice el canto: te trajo aquí a poseer la tierra que te dio. En el libro de los libros, la Biblia nos enseña la impresionante vida sobrenatural de Jesús. Y es que todo lo que se ve en el mundo físico o en el mundo natural procede de lo que no se ve, y es la cortina que nos impide mirar más allá, el mundo espiritual, el mundo de los espíritus. Ese mundo no se puede ver con estos ojos físicos, pero a través de la vida de Jesús se nos mostró, se abrió la ventana del mundo espiritual. Y cuando Jesús se dio a conocer, Él hizo lo que nadie, ningún hombre había hecho. Nunca antes ningún demonio había gritado de angustia ante un hombre hasta que apareció Jesús. Gritaban, chillaban, lloraban los demonios al ver a Jesucristo. Nunca antes ningún demonio había sido expulsado del cuerpo de una persona hasta que Jesús dio la orden y los demonios tuvieron que salir de ese cuerpo.
Nunca antes se había conocido que miles de demonios pudiesen estar dentro de un ser humano y que sumisamente esos demonios pidieran permiso a un hombre para salir de un cuerpo y entrar a poseer a una manada de cerdos. Aquel endemoniado estaba controlado. Eso se llama posesión. Es control de los 5 sentidos. Los 5 sentidos humanos se inhiben y toma autoridad un monstruo que está dentro de ese cuerpo. Y en ese sentido, en esas faltas de capacidades, los demonios hacen lo que quieren con esa persona. En este caso, ese hombre andaba desnudo, maloliente, sus uñas parecían garras, su pelo, su barba, todo, pero con un olor nauseabundo, con trozos de cadenas en las manos y en los pies, caminando entre las tumbas. Gritaba, lloraba, chillaba, mal comía, buscaba en los basureros. La gente pasaba por ahí y él violentamente los atacaba hasta que llegó la verdad que da libertad. Y ese hombre experimentó una total liberación. Los demonios gritaron, salieron, pidieron permiso. Jesús les dio la orden que fueran donde los cerdos, y aproximadamente unos 3,000 cerdos corrieron desesperadamente y se lanzaron por un precipicio, un acantilado, donde las olas del mar allá abajo los esperaban y se ahogaron. Nadie se había dado cuenta que una joven atractiva, una mujer muy bonita en Israel, cargaba 7 demonios dentro de su cuerpo, hasta que Jesús liberó a María Magdalena de esos 7 demonios. Puede que un hombre mirara el pelo de ella, los ojos de ella, pero Jesús miró los demonios que la atormentaban y la hizo verdaderamente libre, y esa mujer colaboró en el ministerio de Jesús. El mundo conoció y entendió el origen espiritual de muchas desgracias, como, observe, voy a mencionar, número 1, ataduras emocionales que la gente no ha podido superar, y es porque hay espíritus inmundos ahí. Adicciones y vicios como la pornografía, la adicción a drogas. Gente que dice: no puedo ser libre, quiero, pero había una fuerza interna, algo mayor, que los dominaba, los ataba y los hacía prisioneros. Adicciones y vicios. También la desesperante opresión en el alma, como que oprimen, aprietan el corazón. Pareciera como que ese corazón se va a reventar de dolor. Y muchos que experimentan enfermedades de origen demoníaco. Un espíritu maligno les ha traído esa aflicción. ¿Cómo hacer para ser libre de todo eso? Para eso apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El mundo conoció el origen. Más de 1/3 de los milagros de Jesús fueron liberaciones. Observemos las lecturas. Él predicaba y sanaba, pero también liberaba. Más de 1/3 de personas fueron totalmente libres de esos demonios. Y cuando digo 1/3 de los milagros, quiere decir que los milagros estaban paralelos a las liberaciones, y las liberaciones eran casi igual que las sanidades. Tan pronto Jesús liberaba a alguien, se sanaba esa persona. Qué interesante que con la sanidad anticipadamente viene la liberación. Quiere decir que hay espíritus inmundos detrás de muchas enfermedades. Pero pareciese que hoy los demonios ya no existen, solo en el tiempo de Jesús. Observe las iglesias, congregaciones enteras que no hablan de esto. Personas que viven una vida que se llama, entre comillas, cristianos, que todo se lo achacan a problemas cotidianos del diario vivir. Yo diría que quizás lo que ha sucedido es que la gente olvidó la forma
de identificar a los demonios. Eso es lo que la gente olvidó. Y olvidó algo mucho más importante: cómo expulsar a esos monstruos del infierno. Hoy entendemos que muchas de las cosas que están sucediendo tienen un origen demoníaco, pero lo importante es cómo expulsarlos. Vamos a Marcos capítulo 1, verso 21. Y ahí vamos a encontrar el relevante ministerio de Jesucristo. Observe que en todo el Antiguo Testamento no se experimentó ninguna liberación de personas endemoniadas ser libres. Pero Jesús enseñó lo que viene de Dios y lo que viene del diablo, lo que viene del cielo y lo que viene del infierno, la luz del reino y la oscuridad de las tinieblas. Jesús mostró quién era Dios y sus ángeles y quién era Satanás y sus demonios. Él vino a destapar lo que estaba oculto a nuestros ojos. ¿Con qué propósito? Para que experimentemos la verdadera libertad. Ahí en Marcos capítulo 1, verso 21 dice lo siguiente. Dice así: Jesús y sus discípulos fueron al pueblo de Capernaum. El sábado Jesús fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Observe dónde estaba Jesús: en la iglesia. ¿Por qué estaba en la iglesia? Porque ahí iba a suceder algo a través de la enseñanza. La enseñanza trae una impartición. Las prédicas inspiran. He visto tantas personas predicando y eso es bueno, pero las enseñanzas forman. Nos enseñan cómo, cuándo y por qué. Y eso es lo que necesitamos. Aprender de cuándo, cómo y por qué. Cómo hacerlo. ¿De qué manera hacerlo? Jesús enfocaba en la iglesia la enseñanza y la gente la recibía y se admiraba de él. Dice la palabra del Señor en el verso 22. Léanlo conmigo. Esta versión dice: todos estaban admirados de sus enseñanzas, pues cuando les hablaba lo hacía con autoridad y no como los maestros de la ley. ¿Podemos decir en voz alta autoridad? ¿Podemos decirlo con más autoridad? ¿Autoridad? Autoridad. ¿Cómo habla una persona con autoridad? Esto no es de venir con una valija diplomática y decirle: Satanás, te vengo a echar fuera. Por favor, mira, aquí está el documento. Hace caso, toma conciencia. Eso no se hace. Existe un cristianismo de autoridad y existe otro que es imitación. El que es imitación se parece pero no tiene autoridad. Por eso no hablan de autoridad, no hablan de sanar enfermos ni de echar fuera demonios. Hablan bonito porque es imitación. ¿Se recuerdan del reloj? El falso reloj que me vendieron. Se veía bonito pero se oxidó y el motor era de lo más barato. Autoridad. Jesús vino con una demostración de poder. Existe lo genuino y existe lo falso, existe lo verdadero y la imitación. Y la imitación es gente que dice que son pastores y no son pastores. Yo soy profeta, te profetizo. No, papá, no vengas con ese cuento que no me convences. Esto no es de 4 gritos y 3 patadas. No. Esto no es así. Esto se mueve con autoridad, con poder. El que remueva a Satanás, el que remueva las enfermedades, el que remueve el pecado es Jesucristo en la vida de hombres, en la vida de mujeres que se santifican. Donde hay gente que se santifica, consagrándose para Dios, orando de corazón con fe en Jesucristo, escudriñando la palabra con amor y con dulzura. Cuando hay gente que hace eso, entonces siempre se van a experimentar grandes milagros y se va a desarrollar una vida de autoridad. ¿Cómo hablaban los fariseos y cómo hablaba esa gente? Sin autoridad. ¿Ha visto una persona que habla sin autoridad? Los demonios no le creen, los demonios no obedecen y los demonios no son expulsados.
Yo no quiero ir a un lugar donde me hablen bonito y los demonios aplaudan junto conmigo. Cuando me convertí al Señor yo tenía 15 años y mi tía me llevó al primer servicio de poder y unción en la iglesia donde ella iba. Yo tenía 15 años. Cuando una persona a esa edad se convierte a Cristo, no quiere ser pasivo. Todo joven busca lo dinámico, la acción. Y yo estaba ahí sentado, pero estaba pretendiendo tener acción. Quiero conocer esto. Mi tía estaba para saludar a una gente y me presentaba a algunas personas. Yo estaba bien sentado esperando que comenzara el servicio de adoración. Y se siente una muchacha como de unos 19 años, blanquita, y me queda viendo así como con un coqueteo. Entonces yo la quedo viendo así como, ahí está ella. Y ella me quedaba viendo y yo trataba de mirarla con el retrovisor. Pero yo estaba enfocado en lo que quería. Entonces comenzó el servicio, nos levantamos nuestras manos y adoramos a Dios. Yo no me sabía las canciones, pero disfrutaba la atmósfera. Era una atmósfera saturada del Espíritu Santo. Y de pronto se oye un ¿y qué pasó aquí? Dije yo. La muchacha en el piso, tirada, comenzó a revolcarse como una culebra, sacaba la lengua, volteaba los ojos y se contorsionaba toda. Inmediatamente llegaron las hermanas y se hicieron un círculo y comenzaron a orar por ella. ¿Con qué? Con autoridad. Yo metí la cabeza para ver qué era. Y me dicen las señoras, por favor, jovencito, hacia un lado, hacia un lado. Pero ¿cómo me iba a hacer a un lado? Si yo tenía una gran curiosidad de saber qué era ese monstruo que estaba dentro de ella. Solo lo había visto en las películas de la televisión. Y volví a meterla. Sálgase, joven. Yo estaba acelerado. ¿Y saben por qué estaba acelerado? Porque yo venía de un mundo donde buscaba peleas gratis. Entonces yo decía, quiero ver quién va a ganar, cómo está la cosa. Me tenían ahí a un lado. Y solo decía, fuera, fuera. ¿Qué pasó aquí? Y de pronto se murió, dije yo. Se hacen a un lado los hermanos, se quedan calladitos. La gente estaba cantando, pero yo estaba enfocado en el problema. Se murió, dije yo. Hubieran llamado a la Cruz Roja. De pronto la muchacha abre los ojos, se pone las manos en la cabeza y dice, ay, me duele mi cabeza, ¿qué fue lo que pasó? Yo dije, ¿qué es lo que pasó? No te vas a dar cuenta de lo que dijiste y lo que hiciste. Recuerden, yo no sabía nada del Señor. ¿Cómo no se va a dar cuenta? Dije yo. Muchacha tan bonita y después tan fea, arrastrada y toda sucia, con la lengua afuera. Se me fue toda la inspiración. Si la gente viera cuántos tienen demonios, no anduvieran ahí de perturbada. Ay, me gusta. Revíselo. Revisa su mercadería antes de salir. No aceptamos devoluciones. El asunto es que la muchacha quedó libre, pero yo quedé con aquello en mi mente y decía, esas criaturas están dentro. ¿Cómo no vas a darse cuenta esa muchacha que tenía esos monstruos tan horribles como cuando aquella figura de un alien rompe el pecho de el que está en la película y se deja ver una criatura horrenda? Eso fue lo que yo pude ver. Y eso es lo que Jesús vino a mostrarnos, el mundo espiritual, donde ahora hay un montón de gente que son emocionalistas y no hacen nada. Te reprendo, Satanás, fuera. Y el diablo no les hace caso, porque él conoce quién es cada persona. Conocían a Pablo, conocían a Jesús, lo conocen a usted como un ungido de Dios. Pero cuando una persona no está bien, cuando una persona no tiene esa autoridad, también lo saben.
¿Ha visto a esa gente que tiene nerviosismo? Te reprendo, Satanás, fuera en el nombre de Jesús, fuera, 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 más fuerte venís, más fuerte mi Dios, fuera. Nada, eso no resulta. Ellos saben, los demonios se dan cuenta que la gente está nerviosa, que le tienen miedo. Todos con voz alta y tronante: autoridad. Eso es lo que tenía Jesús. ¿Para qué queremos iglesias que sean clubes sociales y que los demonios también tomen su piña colada con la gente? ¿Para qué queremos eso? Le dice el uno al otro: ¿te sentiste bien en la iglesia? Sí, me gusta, me siento bien. Dicen los demonios: a mí también me gusta, porque no hay poder. No me echan fuera, no me identifican. Dicen los demonios: yo me siento como uno de ustedes, muchachos. Le dice a la pobre gente. ¿Cómo vamos a tener iglesias donde los demonios se sientan bien? Nunca asista a una iglesia donde se sienta bien. Vaya a una iglesia donde se predique, se practique y se viva la verdadera libertad. A libertad nos ha llamado Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Para qué quiero una vacuna antivirus que no mate el virus? Yo quiero algo que eche fuera esos demonios. Entonces, sigamos leyendo. En el versículo 22, estoy en Romanos capítulo 1, verso 22. En la sinagoga, en la iglesia, había un hombre que tenía un espíritu malo. El espíritu le gritó a Jesús: Jesús de Nazaret, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Acaso vienes a destruirnos? Yo te conozco, tú eres el Hijo de Dios. Jesús reprendió al espíritu malo y le dijo: cállate, sal de ese hombre. El espíritu malo salió gritando y haciendo que el hombre se pusiera a temblar. ¿Cómo? Muy fuerte. Un espíritu no posee cuerpo. Los espíritus malignos fueron ángeles que cayeron, no guardaron su dignidad. Ellos nunca nacieron desde el punto de vista de la infancia. Fueron creados con órdenes específicas, con atributos maravillosos, pero se dañaron para siempre. Un espíritu no posee cuerpo. En este caso, los espíritus malignos, a ellos les gusta poseer, entrar abusivamente porque a alguien les dio lugar y hacer la vida de esa persona cuadritos, como decimos nosotros, destruir la vida de esa persona hasta que la persona se sienta miserable. ¿Y por qué es así? Porque los demonios tienen una eternidad de un ambiente infernal maligno. No tienen ni un milímetro de misericordia. Ellos nos odian a nosotros porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y lo que quieren es perturbarnos para que nosotros nos sintamos infelices, sin razón de ser, cuando la vida es lo más bella, porque Dios enseña el poder de la vida a través de la vida abundancia. A vida abundante, vida en abundancia. Observe lo siguiente. Un espíritu entra en un cuerpo y le hace sentir exactamente lo que él siente. Un demonio de depresión es que no tiene fuerzas. Así se quedó para la eternidad, sin fuerzas. Ese demonio experimenta un ambiente horroroso. Y cuando entra en la persona siente esa misma perturbación. Si por un momento miramos a través de la ventana espiritual como vio Jesús, observaríamos a los demonios sobre las personas como cabalga un jinete sobre el caballo, metiendo sus garras en la cabeza de la gente y metiéndole pensamientos absurdos, incoherentes, destructivos. Hay personas que comienzan a delirar, a ver y a escuchar cosas. Ven extraterrestres, ven seres de otros mundos, ven muertos que se le aparecen. Todo por la malvada escena de demonios que perturban su vida. Y ellos se suben sobre la gente como jinetes demoníacos, meten sus garras
y la vida del ser humano se vuelve insoportable. Pareciese que no vale la pena vivir la vida. Así estaba este hombre. El hombre no sabía qué sucedía, se le inhibieron sus 5 sentidos y gritaron los demonios. Vieron a Jesús, el libertador. Dice la palabra del Señor en el verso 27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué quería enseñar Jesús? Hoy tenemos un montón de teólogos que estudian. Ahí andan estudiando y ponen en las redes sociales: estás mencionando mal el nombre de Dios. Ese no es su nombre. Y la pobre gente va a buscar cuál es el nombre de Dios. Ahí anda queriendo saber, que lo engañen con un montón de palabras en hebreo. Yo sé cuál es el nombre de Dios. Jesús me lo dio. Díganle Padre. Él es tu papá. Él es tu padre. Usted es su hijo. Aleluya. Jesús lo trató como padre y nos dijo: díganle Padre, y nos enseñó cómo tratarlo. Y Él nos mostró cómo el Padre nos ama de tal manera que dio a su único hijo. No dio a un ángel con un ala quebrada, dio a su único hijo para que muriese por nosotros. Ahora encontramos a Jesús, que se hizo famoso en toda la región de Galilea. Todos los que estamos aquí tenemos la obligación de hacer famoso a Jesús, ponerlo por encima de la sociedad, por encima de los dioses falsos, por encima de la constitución de la República de Nicaragua. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Jesús se hace famoso a través del mismo poder que Él tenía, se lo da a sus hijos. Y nosotros tenemos que ir a ministrar a la gente. ¿Cómo se abren las puertas para que los espíritus malignos entren en la vida de las personas? Número 1, la influencia demoníaca es real. Aunque la influencia no es detectable, de pronto un ser humano influye en otro y este comienza a hacer las cosas de manera instintiva. Esa es la influencia. Por eso debemos de cuidarnos de no ser mal influenciados. La influencia demoníaca viene de una manera sutil y comienza a hablar, a querer persuadir. Vino con sus viejas mentiras en el huerto del Edén y le dijo: Dios sabe que si ustedes comen de ese fruto van a ser como Él. Les mintió. Es una vieja mentira de desacreditar a Dios. Adán y Eva comieron del fruto y cayeron en desobediencia y en la trampa de Satanás. Por eso dice la Biblia en uno de los salmos más leídos, todos lo hemos leído ese salmo o hemos escuchado esta frase: Él te librará del lazo del cazador. ¿Quién es el cazador y quiénes son las presas? Satanás se convierte en el cazador y la gente en víctimas o presas, y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Observe lo que hace el lazo del cazador: pone la trampa. ¿Y cuál es? Es la forma persuasiva de influencia. Todos recibimos influencias malas, y tras de esa influencia vienen espíritus malignos perturbadores. Lo segundo, estoy hablando de puertas que los espíritus malignos ven abiertas. Lo segundo, la influencia demoníaca es común. Es tan común hoy como lo fue en el tiempo de Jesús. Jesús se enfrentó a un mundo espiritual donde Él discernió, comprendió cómo hacer libre a las personas. Por eso no podemos vivir una vida secular o una vida
normal de los 5 sentidos, porque hay un mundo espiritual más grande, y del mundo espiritual vienen las bendiciones al mundo natural, y del mundo espiritual vienen las maldiciones al mundo natural. ¿Cómo podré ser ajeno a algo que es evidente y es relevante? Tercero, hay varios grados de influencia demoníaca. Se van sumando, aumentando, hasta que las personas llegan a un extremo donde no soportan. Es como una fuerza que toma más dominio, e incluso un demonio puede llamar a otro y a otro y a otro, y las personas se sienten más y más miserables. ¿Cómo puede ser eso así? Número 4, hay ciertas cosas que abren la puerta a la influencia demoníaca. Voy a mencionar A, B, C, D y E. 5 cosas. A veces el pecado continuo y sin arrepentimiento le abre puertas a los demonios. A esto se le puede llamar pecados habituales. La gente se acostumbra. Es una repetición de actos sin arrepentimiento. Ya lo toman como un estilo de vida. Me duele el corazón ver a tantas personas que comenzaron bien y luego practicaron la maldad, y su postrer estado viene a ser peor que antes que conocieran al Señor. B, a veces estos espíritus malignos entran a causa de un trauma o abuso. Aquello que se recuerda, que martilla en la mente, que duele el corazón y no se corta, esa raíz del pasado viene a perturbar y le abre puertas a esos miserables demonios en la vida de las personas. C, en ocasiones es la falta de perdón. El perdón corta de un tajo la influencia demoníaca y la perturbación de los espíritus malignos. Cuando uno perdona, es que pasa la espada de Dios y rompe con la maldición, y ningún demonio puede, porque el perdón es sinónimo del acto de fe de Jesús de derramar su sangre. Cuando Él nos perdonó, derramó su sangre. En el perdón hay un movimiento divino poderoso. Por eso cuando yo perdono, estoy bajo el pacto de la sangre, y el mismo perdón que Dios me dio, yo puedo darlo a los que me ofenden y me dañan en el nombre de Jesús. De la participación en lo oculto, personas que practicaron brujería o adivinación de alguna manera, le abrieron puertas al enemigo. Eso hizo que los demonios entraran. Me dijo un predicador africano, él era creo que era de Nigeria, y él me dijo que en la zona donde él vivió estaban los brujos más grandes de toda África, y que cuando era niño él se crió en la brujería, y los brujos lo que miraban en el mundo espiritual, así ven los brujos y así ven los siervos de Dios, como una ventana espiritual. El ser humano es espiritual. Por eso no hay que vivir solo bajo lo racional, porque lo espiritual domina a lo racional. Y dice que los brujos miraban a una persona cristiana genuina como una silueta de una especie de nube blanca, luminosa, resplandeciente. Y decían, ese es cristiano, y le tenían temor. Pero observaban a una persona que se decía cristiana, y lo que miraban era una silueta gris con manchas oscuras que eran los pecados escondidos. Y los brujos tenían forma de perturbar a esa gente. Qué interesante todo lo que la Biblia muestra paralelamente. Luego, a veces ellos entran y causan estragos porque son influenciados por las generaciones. Influencia de generaciones. ¿Cuál es la influencia de generaciones? Crear un patrón de conducta o una manera de ser en las personas. Entonces dice, mi papá me dijo que mi abuelo y mi bisabuelo eran así, y yo tengo que ser así. Y qué interesante cómo le trasladan una confesión destructiva
al nieto, al bisnieto, al tataranieto, para que los demonios que son eternos sigan perturbando a cada generación que nace. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, verso 27? Tengo una versión aquí que dice el apóstol Pablo a los cristianos. Él se lo dice a los cristianos, no se lo dice a las personas que no conocen al Señor. Dice el apóstol Pablo a los efesios: no le den lugar al diablo. Él está hablando claramente a los que dicen que conocen la palabra del Señor. En mi versión, la que leí NTV, no le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. No le vamos a dar lugar. Pecados confesados, cortar con la maldición del pasado, dejar de creer en esas influencias malignas y quitar todo estorbo de nuestra vida. Esa es la forma correcta. Hay hijos con ataduras demoníacas. La gente dice: ¿puede un cristiano estar endemoniado? Un momentito. Un cristiano lleno del poder de Dios nunca va a estar endemoniado. Pero hay personas que tienen la pistola, que es la autoridad, pero no tienen balas. ¿Y qué hace una persona que tiene pistola y no tiene balas? Si son las balas las que afectan al enemigo. Necesitamos el poder. Y el poder se obtiene en la vida de comunión con Dios. Observe que hay personas que no usan esto. Voy a poner un ejemplo bíblico. Cuando Jesús le dice a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Lázaro resucitó, tenía 4 días de muerto. Si hay gente que con un día que no se bañe hiede, ¿cuánto más con 4 días de muerto? Apestaba Lázaro. Pero inmediatamente que Jesús le dice: Lázaro, ven fuera, Lázaro resucita, ya no huele mal, pero sale ¿cómo? Con un vendaje atada a las manos y los pies. Lázaro estaba vivo, Lázaro estaba resucitado, pero estaba atado. Y le dicen: desátenlo, y cuando lo desatan, queda en total libertad. Hay gente que está viva, ha nacido de nuevo, pero necesita total libertad. Y esa es la vida en abundancia, y esa es la libertad de Dios, una vida diferente. Aquí la tenemos. Observe lo que dice Lucas capítulo 13, verso 16, acerca de una mujer encorvada. Bíblicamente esta mujer tenía derecho legal. Ella poseía la Torá, la ley de Dios, que le daba promesas de salud, promesas de bendición, pero ella estaba encorvada. Hemos encontrado una relación entre muchas enfermedades y los espíritus malignos. Y ahora vamos a ver aquí que esto es realidad. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 13, verso 16. Pues a esta mujer, que es descendiente de Abraham, y que Satanás tenía con esta enfermedad desde hace 18 años, ¿acaso no se la debía de desatar aunque fuera sábado? ¿Quién la tenía atada? Satanás. ¿Cuántos años? 18 años llevaba esa mujer asistiendo a la iglesia, participando en los servicios religiosos, adorando a Dios. Era una mujer de fe, era hija de Abraham, era una heredera de las promesas, pero estaba atada. Y aquí es donde tenemos que abrir los ojos y dejar de ser perturbados por demonios. Y una de las cosas poderosas que hizo Jesús fue que se acercó a ella y la tocó y le dijo: mujer, eres libre. ¿Qué es lo que liberta? La palabra de fe. ¿Qué tiene que estar de continuo en nuestra boca? La palabra de fe. Este es el idioma de Dios. Dije que es el idioma de Dios. La gente que quiere aprender el idioma de Dios tiene que leer la palabra. Cuando leo la palabra, la Santa Biblia, estoy aprendiendo el idioma en que Dios habla. Y Él habla fe. Quiere decir que si yo hablo fe, estoy hablando el mismo idioma que habló Jesús. Le dice: mujer, eres libre de lo que te azota. Eres libre de esa enfermedad.
Se desató la mujer. En un abrir y cerrar de ojos experimentó la salud. Ya no estaba encorvada, podía saludar a su familia en forma correcta, erguida. Ahí estaba ella feliz de abrazar esa libertad. ¿Para qué es una iglesia? Para experimentar tiempos de gloria. Cada servicio tiene que ser de milagros. Cada servicio tiene que ser de liberación. Esta es la forma correcta de una atmósfera de fe. Aquí todos los que creemos en Jesús estamos hablando el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios es libertad. El lenguaje de Dios es fe.